Una falsa doctrina es toda enseñanza que usando un lenguaje espiritual o bíblico distorsiona, añade, quita o reemplaza la verdad revelada por Dios en las Escrituras, especialmente en lo referente al Evangelio y al camino de la salvación. Es una mezcla de una verdad con un error. O mejor decir, tiene una parte de verdad, pero el gran porcentaje es mentira. Porque vendrán tiempo, dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. En el griego original, lo que quiere decir Pablo es: llegará un tiempo cuando la gente no querrá soportar una enseñanza que confronta su manera de vivir, aunque sea verdadera. El texto que leíamos dice: un tiempo cuando no sufrirán, no aguantarán. Esa es la otra definición de sufrirán. No aguantarán la sana doctrina. Cuando la gente empieza a ver los estándares que les va poniendo la palabra, que va poniendo la iglesia, que trata de hacer las cosas bien, dice: no, yo no estoy de acuerdo con eso. Esta iglesia es muy conservadora, son muy extremistas ya. Esto sí, pero esto no. Entonces la gente hoy en día sabe que está buscando un evangelio fácil. Amén. Un evangelio liviano. Un evangelio que le permita, escúcheme, tener un pie aquí y el otro pie aquí. Pero eso no existe sino en su mente de ese tipo de personas, porque eso en la realidad no existe. No existe una parte neutral. O somos tinieblas o somos luz. Eso enseña la palabra. Y que la luz con las tinieblas, eso no se puede mezclar. Que eso es como el agua y el aceite. Mézclelos a ver si se puede. No se puede. ¿Qué producen? ¿Qué producen entonces esas falsas doctrinas? Confusión espiritual, daño eterno. ¿Por qué un daño eterno? Porque la persona está creyendo y convencida de ese tipo de doctrina, que si Dios no tiene misericordia y le revela, le quita ese velo y le muestra que es una mentira, esa persona se va a dar cuenta que se perdió. ¿Sabe cuánto? Si no suena la trompeta, se da cuenta el día que se muere, y convencido de cada lugar de descanso, agarra para el tormento eterno y dice: pero ¿qué pasó aquí? Pues toda la vida anduvo creyendo y profesando una doctrina. Hay doctrina de demonios, le llama la Biblia, torcida, falsa. Y peor el que la enseña, peor el que la enseña. O esperando convencido que sonó la trompeta y se fue y resulta que se quedó. ¿Por qué? Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Pastor, ¿y entonces cómo sabemos qué es la verdad? La verdad está en la palabra. Yo no sé la gente por qué se le pierde tan fácil el camino. Claro, uno entiende que el enemigo entorpece y les hace perder el camino, les pone una venda, ¿verdad? Pero es que la palabra de Dios es clara, hermano. ¿Por qué los invité? Vamos a navegar en el libro de los Hechos, porque es que ahí es donde está la verdadera enseñanza. La iglesia que el Señor diseñó es la iglesia de Hechos. Esa es la iglesia que Él estableció en la tierra. Y toda iglesia seria tiene que seguir esos fundamentos. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Si Timoteo no tuviera cuidado de la doctrina y de sí mismo, lejos de salvarse, se perdería él mismo y los que él estaba enseñando. Y está hablando de un pastor que se llamaba como Timoteo. Así que ten cuidado de ti mismo, dice, y de la doctrina, porque es importante. El que predica es responsable de lo que dice. Todo predicador es responsable de lo que predica. Y todo oyente es responsable también de lo que oye, o a lo que le presta sus oídos. Entonces, las falsas doctrinas, eso no es de ahora, eso siempre ha existido. No todo el que habla de Dios está correctamente bien. Usted debe tener muy presente eso. Yo se lo digo con seguridad y con amor, para que usted le preste atención a lo que escucha y hasta dónde se mete, porque invitaciones sobran. Venga, vamos allí, vengamos aquí, metámonos allí, y va para allá, y va para acá.
Y bueno, después que adoren a Dios y alaben a Dios, no hay problema. Hay un problema, pero grave, hermano. Porque hoy en día hay falsos maestros, falsas doctrinas. Y les decía yo que hay iglesias que parecen a todo menos una iglesia. Hay muchas iglesias que son guaridas de demonio. Y a muchos los vi caer endemoniados. Tremendo. Marcos 4:23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, o préstenle atención a lo que oís, porque con la medida con que medís, os seréis medido, y aún se te añadirá a vosotros lo que oís. Hemos escuchado mucho ese dicho que dice, mira con quién andas, y cómo, y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque la influencia que tiene lo externo, si es en el caso de una persona que es bien mentirosa, un amigo que tiene bien mentiroso, de tanto hacer mentiras y mentiras, al último se le van pegando, las mañas se le van pegando. A eso más o menos hace referencia. Si usted escucha una falsa doctrina, empieza a pasar eso al corazón, usted se va contaminando, se contamina la persona, aunque aparentemente parece algo bueno. Porque una de las características de la falsa doctrina, le voy a dar una definición de falsa doctrina, y ese es el peligro. Eso es como cuando una persona se intoxica, se come un alimento que aparentemente está bueno. Yo no sé cuántos han visto una persona intoxicada, o usted mismo le pasó en algún momento, por comidas caducadas, marinadas. Yo recuerdo a un trabajador de la finca, él se comió una miel de un tipo de abeja silvestre y se intoxicó, casi lo mata, casi lo mata. Eso pasa con las falsas doctrinas. Hace unos años hice una comparación y puse, creo que fue unas botellas transparentes, y todas las puse ahí y todas parecían iguales, pero hacía la comparación y a cada uno le puse un letrero diferente. Parecen agua, pero una era thinner. Parecía agua, pero la otra era ácido de batería, y solo uno era agua pura. Así es el asunto con las falsas doctrinas también. Parecen buenas, toda enseñanza, una falsa doctrina es toda enseñanza que usando un lenguaje espiritual o bíblico distorsiona, añade, quita o reemplaza la verdad revelada por Dios en las Escrituras, especialmente en lo referente al Evangelio y al camino de la salvación. Es una mezcla de una verdad con un error. O mejor decir, tiene una parte de verdad, pero el gran porcentaje es mentira. Hay un ejemplo que pongo. Cuando la serpiente habla con Eva, lo que Dios le dijo a la mujer es: de todo árbol que hay en el huerto del Edén pueden comer menos de uno. Esa es la verdad. Pero cuando Satanás está hablando con la mujer, le dice: con que Dios ha dicho que de ningún árbol pueden comer. Le cambió el asunto ahí de una vez, le metió ahí suavecito, le cambió. Ese es el asunto con las falsas doctrinas, con los falsos maestros, con las falsas iglesias. Y hoy en día es lo que más le está funcionando al enemigo, que la persona crea en Dios, pero que crea de una manera equivocada, que siga a Dios, pero que lo siga chueco, creyendo a su conveniencia, adaptando la palabra a sus gustos, a sus deseos. No se acomodan a la palabra, sacan los textos de contexto para acomodarlos a su propia conveniencia.
Y la palabra de Dios enseña: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Es más, al final de Apocalipsis, ¿sabe qué dice? Habla de las plagas, habla de todo lo peor del Apocalipsis, y al final, ¿sabe qué dice? Cualquiera, ¿qué dice el texto? Que le quitare o le añadiere, todas estas cosas vendrán sobre él. Timoteo, 2 Timoteo 4:3, porque vendrán tiempo, dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. En el griego original, lo que quiere decir Pablo es: llegará un tiempo cuando la gente no querrá soportar una enseñanza que confronta su manera de vivir, aunque sea verdadera. El texto que leíamos dice: un tiempo cuando no sufrirán, no aguantarán. Esa es la otra definición de sufrirán. No aguantarán la sana doctrina. Mira, 8 días compartía. Cuando la gente empieza a ver los estándares que les va poniendo la palabra, que va poniendo la iglesia, que trata de hacer las cosas bien, dice: no, yo no estoy de acuerdo con eso. Esta iglesia es muy conservadora, son muy extremistas ya. Esto sí, pero esto no. Entonces la gente hoy en día, ¿sabe qué está buscando? Un evangelio fácil. Amén. Un evangelio liviano. Un evangelio que le permita, escúcheme, tener un pie aquí y el otro pie aquí. Pero eso no existe sino en su mente de ese tipo de personas, porque eso en la realidad no existe. No existe una parte neutral. O somos tinieblas o somos luz. Eso enseña la palabra. Y que la luz con las tinieblas, eso no se puede mezclar. Que eso es como el agua y el aceite. Mézclelos a ver si se puede. No se puede. Amén. Tremenda la cosa. ¿Qué producen? ¿Qué producen entonces esas falsas doctrinas? Confusión espiritual, daño eterno. ¿Por qué un daño eterno? Porque la persona está creyendo y convencida de ese tipo de doctrina, que si Dios no tiene misericordia y le revela, le quita ese velo y le muestra que es una mentira, esa persona se da cuenta que se perdió. ¿Sabe cuánto? Si no suena la trompeta, se da cuenta el día que se muere, y convencido de que al lugar de descanso, agarra para el tormento eterno. Y dice: pero ¿qué pasó aquí? Pues toda la vida anduvo creyendo y profesando una doctrina. Hay doctrina de demonios, le llama la Biblia, torcida, falsa. Y peor el que la enseña, peor el que la enseña, peor el que la enseña. O esperando convencido que sonó la trompeta y se fue, y resulta que se quedó. ¿Por qué? Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Pastor, ¿y entonces cómo sabemos qué es la verdad? La verdad está en la palabra. Yo ahora 8 días lo decía. Yo no sé la gente por qué se le pierde tan fácil el camino. Claro, uno entiende que el enemigo entorpece y les hace perder el camino, les pone una venda, ¿verdad? Pero es que la palabra de Dios es clara, hermano. ¿Por qué los invité? Vamos a navegar en el libro de los Hechos, porque es que ahí es donde está la verdadera enseñanza. La iglesia que el Señor diseñó es la iglesia de Hechos. Esa es la iglesia que Él estableció en la tierra. Y toda iglesia seria tiene que seguir esos fundamentos. Tiene que seguir. ¿Por qué nos llaman apostólicos? Porque nuestra enseñanza está fundamentada ¿sobre qué? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y yo les decía, hermano, yo prefiero llegar al cielo con una verdad que me duela que con una mentira a la perdición. Mire, nadie puede engañarse a sí mismo. Usted y yo sabemos que pecado es pecado, que mentira es mentira, sea chiquita o sea grande, igual es mentira, hermano. Entonces no podemos hacer del evangelio solamente como que no. De todas maneras, mira, hay una falsa doctrina
voy a poner un ejemplo de eso. Hay una falsa doctrina llamada, digamos que dice que nosotros no somos salvos por hacer obras buenas. Hay una religión o una denominación que en un tiempo predicó algo acerca así de salvos siempre salvos, que la salvación no se pierde. Eso es una falsa doctrina, que la salvación no se pierde. ¿Se pierde o no se pierde? Le pregunto yo a usted. Claro que se pierde. Pero esa falsa doctrina se la ha inventado el enemigo para decirle a la persona: no importa cómo viva, no importa lo que haga, usted ya es salvo de todas maneras. Pares en la cabeza o no me pare en la cabeza, usted se salva de todas maneras. Eso es una falsa doctrina. Porque es cierto que aunque no nos salvamos por hacer obras, pero un creyente salvo tiene que andar en las buenas obras. No me salvo por hacer obras, pero un salvo hace buenas obras. Porque la fe sin las obras está ¿qué? Eso dice la palabra. La fe sin las obras está muerta. Así como el espíritu sin la carne está muerto, así mismo la fe sin las obras está muerta. Entonces, un creyente demuestra que es salvo a través de ¿qué? A través de sus frutos. Porque un creyente no se conoce porque habla en lenguas. Un creyente se conoce por los frutos que da. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Un creyente no se salva por bien vestidito, bien vestidita, bien perfumado. No, la persona tiene que preocuparse por andar bien delante de Dios todos los días. No solo aquí en la iglesia, allá afuera. ¿Ves? Más, aquí venimos 2-3 horas nomás. Pero usted sabe que allá afuera, allá es donde verdaderamente usted tiene que demostrar que es cristiano. No es aquí en la iglesia. No es aquí en la iglesia, hermano, porque yo como pastor, si usted viene cada 8 días lo veo, pero yo no me doy cuenta qué hace usted los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Y nadie se puede engañar. Usted tiene que vivir una vida que le agrade al Señor, porque yo como pastor a usted no lo puedo salvar. Es más, no puedo ni siquiera abogar para usted para darle una salvación. Mi trabajo es predicarle la palabra, predicarle la verdad y decirle: hermano, por aquí es donde debe caminar, porque así lo enseña la palabra de Dios. Y el trabajo suyo es todos los días procurar andar por ahí. Procurar andar por ahí. Por eso la falsa doctrina es así, hace un daño eterno. Pablo por eso le dice a Timoteo: tenga mucho cuidado, porque ese tipo de doctrina, lo que usted crea, esto, te va a salvar a ti mismo y a los que usted le ande predicando. Porque el que cree la falsa doctrina contamina a los demás. Porque empieza a decirle, porque de pronto hay uno que sí tiene temor de Dios. Y entonces hay uno que tiene falsa doctrina y le dice: una para el acceso no es malo. Pero hay uno que está al lado y dice: no, eso es malo. Si no, una sola para el acceso no es malo. ¿Será que sí? Y termina arrastrándolo también, creyendo las mismas ideas. Y la Biblia dice que que una pequeña gota de levadura leuda toda la masa. Y una trajo la otra y la otra trajo la tercera, y eso se fue en canastas. Entonces distorsiona la verdad. Segunda de Pedro 3:16. Yo le voy a poner bases, hermano. Yo le voy a poner fundamentos para que te se dé cuenta. Segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos
o inconstantes que tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Gálatas 1:7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice el 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os falsos maestros, falsos pastores. Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En los tiempos de Jesús habían falsas doctrinas también. Los fariseos, los saduceos. Por eso le digo, eso no es de ahora. Eso no es de ahora. ¿Y sabe cuál era la característica de un fariseo? ¿No ha escuchado usted por ahí a insultar a alguien que diga, ese es bien fariseo? ¿Por qué le dicen así? ¿Por qué le dicen una persona farisea? Porque aparenta una cosa, es hipócrita, ¿cierto? Algo así. Un fariseo, esto es bien fariseo. Pues bien fariseo es que pasaba, la característica del fariseo era que, ¿cómo era? Se paraban en las plazas públicas inclusive y hacían oraciones largas. En las reuniones, traigámoslo a nuestro contexto, en los cultos se hacían en las primeras bancas. Y el Señor, ¿sabe qué les decía? Sepulcros blanqueados. ¿Cuál es la característica de un sepulcro? Que se adorna lo más bonito posible. Pero imagínense qué hay adentro. Así le decía. Ciegos, guía de ciegos, le decía el Señor. Arrastran las multitudes a la condenación. Y una de las cosas con las que luchó Jesús y el apóstol Pablo también fue corrigiendo y tratando de salvar a algunos que estaban involucrados o sumergidos en las falsas doctrinas y en las falsas creencias. Y Pablo por eso decía, me he hecho judío a los judíos con tal de ganarme a alguno de esos. A los griegos me he hecho griego. Aquí y allá en todo lado he estado. Y se entraba a las sinagogas y se le pasaba un día, 2 días ahí mostrándole la verdad a través de la Biblia a la gente para que se les quitara ese velo y se convirtieran al verdadero evangelio. Eso es lo que necesita hoy en día la gente. Porque con todos esos evangelios livianos que hay y sencillos que hay y liberales que hay, nadie va a cambiar, hermano. La gente cambia cuando se predica la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad es la que nos va a hacer libres, dice la palabra. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hermano, aunque nos incomode, aunque te incomode la palabra. Mire, y le voy a dar un indicador. Casi siempre que nos incomoda la palabra, ¿sabe por qué es? Porque da en el grano, porque da en la herida. O sea, porque nos muestra ahí que nosotros estamos mal en eso. Pero ¿sabe algo? Mire, hermano, para uno ser creyente, ¿sabe qué necesita? Necesita suficiente humildad. Humildad. Una persona que tiene un ego elevado es difícil que se convierta a Cristo. Lo primero que tiene que sacrificar es su ego. Es aceptar, aprender a aceptar que la palabra de Dios es la que está correcta y yo soy el que estoy mal. Que las cosas que me está diciendo que enderece, que es verdad, que las corrija. Y eso también sucede en el hogar. Cuando uno de los dos no acepta las cosas, hermano, eso pueden echarse en 2 horas, 3 horas, un día, 2 días ahí, hermano. Y mientras la persona no acepte o la parte acepte, sea suficientemente humilde, ese problema no se arregla. Y eso no es de Dios. Porque usted sabe quién cayó por ego. Satanás. El ego no es bueno. Y muchos textos hay en la palabra. Mire, Jesús mismo lo dijo, Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Ah? Sí, porque hoy en día, hermano, hay que respetar. Sí, hay que respetar, claro. Todos respetamos a todo mundo. Se respeta la fe de todo mundo, pero compartirla no, señor. Una cosa es que respetemos al que cree,
al católico, al mormón, al testigo, a todas las denominaciones, por respeto. Pero compartir lo que enseñan, eso sí ya no. Eso sí ya no. Al contrario, Jesús predicó en contra de eso, mire. Nos recomendó, vea. Nos recomendó. Si pilla que una falsa doctrina viene disfrazada, mire, aquí está hablando de una oveja, de un lobo disfrazado de oveja. Tremenda la cosa. Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañe. ¿Ah? ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Hechos 20:29. Pablo a las iglesias que le enseñó el evangelio, Hechos 20:29, les decía esto, mire, él estaba muy consciente de eso. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Yo os conozco a más de uno, el hijo de un pastor que fue miembro del consistorio de ancianos en Colombia, el hermano Domingo Zúñiga. Él fue el presidente de la iglesia. Su hijo, usted lo busca por ahí, es llamada David Zúñiga, y usted ve unos mensajes de él cuando estaba en la iglesia. Pero con el paso de los años terminó creyendo y predicando dos, que no siempre era uno, que eran dos. Y así anda todavía. Ahí están los Estados Unidos. Ahí dice que aún, vea, yo se los he dicho con buenas intenciones, ¿no? Usted no se quede solamente con lo que le predican. Por eso tiene que haber un sustento bíblico sólido. Porque el problema con los que se pierden, con los oyentes, es que no corroboran en la Biblia las enseñanzas y se quedan solamente con los que le dieron y ya. Yo uso bastante la Biblia por lo mismo, porque uno no quiere perder el hilo, que las cosas que se digan y se prediquen y se practiquen en la iglesia estén correctas, estén derechas. Y así le puedo mencionar cantidad de textos, hermano. Mire, casi todos los autores del Nuevo Testamento advierten sobre las falsas doctrinas. Pastor, y entonces, un ejemplo de falsa doctrina, esta, salvación sin arrepentimiento. O sea, la persona se entrega a Cristo, pero nunca se arrepiente, no tiene frutos de arrepentimiento. O sea, sigue llevando la misma vida de siempre. Entonces, ¿para qué el evangelio, hermano? ¿Para qué el evangelio? Entonces uno como pastor, si yo puedo vivir como quiera, si yo puedo llevar una vida como quiera y aún así entrar al cielo, déjeme decirle que estos 6 años a mí aquí se me han perdido. Claro. Si se salva uno de cualquier manera, hermano, créame que entonces no estamos haciendo nada. Sí, pongas a pecar todo el mundo y al fin y al cabo se va a salvar así como esté. Eso se llama falsa doctrina. Y hay iglesias así, hay denominaciones así. Entonces le presentan a la gente un evangelio sin arrepentimiento, un evangelio sin bautismo, sin perdón de pecados.